Vale, buenas. Y ese es el vídeo definitivo, ya no hay más. Vamos a hablar de las... bueno, no hay más de momento. Si seguimos con pandemia y tal, pues habrá más. Entonces, vamos a hablar del organismo de las virtudes morales, que sería dentro del capítulo 7 que tenéis, el cuarto punto, ¿vale? Y lo tenéis en la página 207 de los apuntes que os di, ¿vale? Pues la página 207 a partir de la 207 en adelante. Entonces, bueno, básicamente habla un poquito al inicio el autor de lo que sería pues, la Sagrada Escritura y un poquito también los filósofos clásicos, ¿vale? Habla de la prudencia que ya hemos comentado un poquito, pues que la prudencia no se refiere a cualquier acto de conocimiento práctico o directivo, sino sobre todo al imperio, que es lo que hemos visto que era como más importante, ¿no? El imperio. Y, y bueno, pues ahí habla un poquito de las virtudes que como ya las he tocado, salto un poquito, ¿vale? Después dice, conexión de las virtudes, el párrafo B. Eh, vale, entonces, la conexión de las virtudes quiere decir que eh, se desarrollan, el ejemplo que pone el autor es un poco como los dedos de una mano, van todos más o menos a la vez. Puede ser que haya alguna un poquito más pequeña, ¿no vale? Pero siempre hay una proporción entre ellas. Y entonces, si a uno le falla una de las virtudes, por ejemplo, es una persona eh, muy iracunda, ¿vale? Pues podríamos llegar a concluir que evidentemente si es así a nivel personal, pues no puede ser una persona prudente, no puede ser una persona justa y no puede ser una persona templada, ¿vale? Porque hay una conexión entre todas. Eh, con respecto a esto, dice, el motivo por el cual se piensa, ¿no? Que si uno posee una virtud, las posee todas, y si le falta una, no posee ninguna, es que la prudencia, que es la auriga virtutum, ¿vale? Dice, no puede ser ni débil, ni injusta, ni intemperante. Tiene que ser fuerte, justa y templada, ¿vale? Pues si tuviese alguno de tales defectos, no sería verdadera prudencia, no sería verdadera sabiduría. No podemos imaginar a un sabio que sea injusto, ¿vale? Igual que no podríamos imaginar a una persona sabia, ¿vale? En ese sentido de prudencia, eh, como virtud moral, ¿eh? No, no sabiduría en plan venida de lo alto, sino sabiduría humana. Eh, pues no puede ser prudente si es una persona que la ves que come como un absoluto gorrino, ¿sí? Vale, entonces, simplemente dar esa idea. Después el punto, bueno, pues ver eso, ¿no? Que hay una relación entre ellas. El punto C dice formación, bueno, a ver, una cosa que creo que sí que es importante. Aunque hay una relación entre ellas, sí que es verdad que puntualmente puede haber algún fallo. O sea, ser virtuoso en general no quiere decir que una persona no pueda cometer un acto de injusticia, en algún caso a lo mejor un poco más difícil, o un acto de falta de templanza, o un acto de falta de fortaleza, ¿no? En algún caso un poco más complicado o tal, o que a uno le pilla como peor, y, y que por esta razón de que haya cometido un acto, ya digamos que la virtud es que no está en esa persona. No es así, ¿vale? En general, la virtud se aplica pues al hábito, ¿vale? A lo que es lo habitual en la vida y a la percepción del bien también, ¿no? De los fines justos, de los fines templados, de los fines fuertes. Y luego puntualmente pues somos pecadores y entonces uno puede también tener fallos. Entonces, cuando habla en el siguiente punto, formación de las virtudes, dice, las virtudes humanas y también por los vicios se adquieren y aumentan por la repetición de actos, ¿vale? Esto está claro. Entonces, repito muchas veces un acto, al final consigo la virtud. Y dice, las virtudes disminuyen y pueden desaparecer por la realización de actos contrarios a la virtud. Lo cual no quiere decir que un acto me haga desaparecer la virtud, ¿vale? Es lo que se explicaba. Entonces, la prolongada cesación de actos virtuosos sí que puede ocasionar también la debilitación o incluso la pérdida de la virtud, ¿vale? Pero, y bueno, y luego habla un poquito más adelante de los hábitos de las virtudes intelectuales, que os he dicho que ya os he clasificado antes, ¿no? A mí no me interesa hablar de la sindéresis ni del intelecto, ¿no?
como primeros principios, porque os he dicho que eso es algo estructural, que no depende de la repetición de actos, y entonces las virtudes intelectuales son, bueno, hábitos en otro sentido. Nosotros hablamos, lo que nos interesa es hablar de los hábitos operativos buenos, que son las virtudes morales. Entonces, esa parte os la saltáis, que es justamente antes de hablar de la formación de la prudencia, pues habla un poco de eso, que, en fin, está un poco ahí metido con calzador. Entonces, luego habla de la formación de la prudencia. Y aquí este tema sí que es muy interesante. La formación de la prudencia, porque puede ser un poco un círculo del cual no se pueda salir. Eh, claro, decimos, la persona virtuosa es la persona prudente. Y para ser mm, eh, prudente tienes que tener virtudes también. Entonces, claro, tiene que ir todo unido. Entonces, ¿cómo desarrollo? O sea, si no soy virtuoso, ¿cómo voy a desarrollar la prudencia? Y si no soy prudente, ¿cómo voy a desarrollar las virtudes? ¿No? Entonces, ¿cómo salgo de esa incapacidad, ¿no? De formar virtudes cuando soy una persona o muy joven y muy inconsciente de todo lo que me rodea y entonces me da igual todo, o soy una persona adulta y soy un vicioso de mucho cuidado, ¿no? ¿Cómo? Y entonces, la respuesta que da Aristóteles a esto a mí me parece insuficiente y es, él dice que es la polis, ¿vale? Aristóteles centra mucho, dijéramos, en la ciudad, en pues, tu grupo, dijéramos, ¿no? Que te educa. Entonces, a través de la educación de la polis, te educa en virtud. Y como la polis es la que se encarga, ¿no? La polis es papá, pues es la que se encarga de generar en ti que es un poco una idea un poco ahí rarilla, ¿vale? Un poco comunista, dijéramos. Como si eh, los padres, dijéramos, tuvieran menos importancia que la, que la polis, ¿no? Que la sociedad. Y bueno, no es que no tenga también importancia los padres. Pero él subraya mucho el tema de la polis, ¿vale? Le da muchísima importancia. Entonces dice, conducidos de la mano, ¿no? Y en cierto sentido, pues obligados por por la polis, por la ciudad, pues seríamos llevados hacia la virtud por las leyes que se dan ahí, ¿no? Entonces, dice el autor del libro, esta solución resulta válida pero insuficiente. En efecto, el Estado, la familia, los más media, el lenguaje, los modelos sociales, compartidos, etcétera, ejercen, se quiera o no, un importante influjo educativo, positivo o negativo, que conviene tener muy en cuenta. Eso es verdad. Eh, pero bueno, como aquí luego dice, bueno, pero aquí lo importante es que además del tema de la polis, eh, se dé también la sanación de la naturaleza por la gracia y la revelación. ¿Vale? Entonces, dice el autor, solo la ley de Cristo, que consiste primariamente en la gracia del Espíritu Santo, puede hacer al hombre perfectamente virtuoso. Bueno, es verdad también esto, ¿no? O sea, está por un lado la polis, está por otro lado la gracia de Dios, ¿vale? Pero al mismo tiempo yo creo que hay una forma de salir de esto a nivel, dijéramos, filosófico, ¿vale? Sin introducir la gracia directamente, teniéndola en cuenta. Pero antes de eso hay que hablar de, primero, la reflexión racional propia. O sea, yo puedo reflexionar también en torno a el bien y el mal. Y eso me ayudará también a entender cuáles son los bienes a los que yo debo tender, porque la razón está hecha para la verdad, ¿vale? También para la belleza del bien moral. Entonces, la reflexión racional me ayuda también a desear la virtud, ¿vale? Todo ser humano desea la virtud. En el fondo, cuando lo reflexiona. Cuando una persona es irreflexiva, pues no hay nada que hacer, ¿no? Segunda posibilidad. Si uno es irreflexivo, puede tener una experiencia moral que le ayude a entender las cosas. Por ejemplo, yo robo y tal, ¿no? Y tengo una familia en la que me han enseñado a robar y tal. Bueno, pero resulta que me roban a mí y entonces eso me puede ayudar también a darme cuenta de que, ostras, esto está mal, ¿no? Y entonces eso me puede ayudar también a entender el valor de la belleza, de la virtud, de la bondad moral, ¿vale? Y el tercer punto ya sí que sería pues la educación, ¿vale? Que yo creo que evidentemente más que la polis hay que poner a la familia por delante, ¿no? Sabéis que la Iglesia pues subraya mucho esto, ¿no? En la importancia de la educación. Es un derecho de los padres educar según sus convicciones morales, ¿no? Y religiosas, etcétera, a los hijos. Y no puede ser que el Estado se atribuya ese derecho por encima del derecho que tienen los padres, ¿vale? El Estado lo que tiene que hacer es acompañar, dijéramos, el derecho de los padres
con una serie pues, de medidas y tal, pero lo que no puede hacer es suplir a los padres, ¿no? Y si en teoría los padres quieren encargarse directamente de la educación de sus hijos, también podrían tener esa, esa posibilidad, ¿vale? De hecho, hay países en los que más que una educación pública, pues hay una educación familiar, ¿no? Y se podría también llegar a hacer. Y bueno, luego es verdad que la cultura en general, si es una cultura buena, pues me puede ayudar también a entender el bien, ¿vale? Con facilidad y tal. Entonces, la importancia de la polis o de la sociedad o de la cultura eh, también se puede subrayar, pero claro, cuando la polis o la cultura o la sociedad está corrompida en sus valores, etcétera, pues puede ser negativa, ¿vale? O los medios de comunicación, etcétera, pueden llegar a ser negativos, porque en lugar de educar a la gente, ¿no? Pues pueden hacer el efecto contrario, ¿no? Que sería, eh, pues, corromper, ¿vale? Vale, hasta ahí el tema de la formación de la prudencia que me parece importantísimo, ¿vale? Cómo entrar en esa dinámica de las virtudes. Porque cuando se entra en la dinámica de las virtudes, se logra salir de esa ética de la norma, ¿vale? En donde lo importante es la ley, la ley, la ley. No, lo importante aquí, para la moral que estamos intentando explicar, ¿no? Es la consecución, el conseguir eh, tener una vida virtuosa, entender la belleza, el bien, la verdad, ¿no? Que hay detrás de, pues una lógica de amor. Vale. Luego sería el siguiente punto, dice virtudes infusas, dones del Espíritu Santo y carismas, que es el punto 5 en los apuntes. Dice existencia de las virtudes infusas. Vale. Este también es un tema que es interesante, porque podemos hablar o de, según hace Santo Tomás de Aquino, ¿vale? Las virtudes naturales y luego que la caridad las eleva, sin dejar de ser virtudes naturales, dijéramos, o podemos decir que están las virtudes naturales, que son las que filosóficamente hemos estudiado hasta ahora, ¿vale? La prudencia, la justicia, la caridad, la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia, ¿vale? Creo que las he dicho bien esta vez. Y, y entonces considerar que esas naturales tienen al mismo tiempo un espejo, o dijéramos, esas mismas, con ese mismo nombre, pero que además son infusas, es decir, que tengo el don de la justicia, perdón, la virtud natural de la justicia y al mismo tiempo la virtud moral de la justicia como virtud moral infusa, es decir, que soy justo por don de Dios y soy justo por repetición de actos, de justicia, tal, ¿no? Entonces, son dos esquemas distintos y en esto no hay ningún dogma, dijéramos, de fe. O sea, uno puede tener un esquema en el cual pues, considera que lo mejor para explicar es hablar de las virtudes morales naturales, para que nos entendamos todo el mundo, y luego decir que los cristianos pues, tenemos la caridad que hace que esto se eleve, que a mí me puede gustar más, y luego, pues, al autor de nuestro libro, pues le gusta más hablar de virtudes morales naturales y virtudes morales infusas, y además, pues hablar de la caridad, de la fe y de la esperanza, ¿no? Como virtudes teologales. Bueno, son esquemas, ¿vale? Entonces, a mí me gusta lo que dice Santo Tomás, pero también entiendo que en algunas circunstancias pueda estar bien, por ejemplo, hablar de las virtudes morales infusas, para que se entienda que Dios es el que te da la gracia o Dios es el que te da la posibilidad de vivir bien estas virtudes morales naturales, porque te infunde también las virtudes que son, dijéramos, de carácter habitual en una persona virtuosa, pues te las infunde porque a él le da la gana, ¿no? Con la gracia. Entonces, bueno, coged el esquema que queráis. Sencillamente os comento que está ese tema, ¿vale? Que hay, la mayoría de los autores lo que han hecho en teología ha sido seguir este esquema que os digo, el segundo. Virtudes naturales, virtudes morales infusas, que Dios infunde sin repetición de actos, ¿vale? Y entonces se duplican las virtudes morales naturales, se duplica, dijéramos, hay como una duplicación. Unas son adquiridas por repetición de actos, otras son infundidas por la gracia de Dios. Entonces tengo que hablar necesariamente de
prudencia en el sentido natural y luego de prudencia en el sentido sobrenatural, que incluso podemos buscar términos distintos, ¿no? Prudencia en sentido natural, sabiduría en sentido sobrenatural, ¿no? O puedo hablar de justicia en sentido natural y justicia en sentido de que Dios infunde en mí la virtud de la justicia sobrenatural. Y ahora búscate un término también para hablar de la justicia sobrenatural, ¿no? Es complicado, entonces tendrías que decir la virtud moral de la justicia más la virtud infusa por Dios de la justicia, ¿no? Y entonces a mí me parece que es un poco rocambolesco al final tener que introducir, pero es lo que habitualmente se ha entendido, dijéramos, en la mayoría de los teólogos en moral católica. Luego viene Santo Tomás y dice, pues no, a mí me gusta más el esquema de hablar de virtudes morales naturales y no duplicar, sino que decir que luego la caridad eleva todo eso, ¿no? Y entonces es más sencillo el esquema, dijéramos, de Santo Tomás, ¿vale? Porque no hay que buscar ahí términos dobles, ¿no? Sencillamente dices, bueno, es un organismo nuevo y el organismo nuevo pues requiere tener en cuenta la parte natural elevada por la caridad, ¿no? Bueno, espero más o menos haberme explicado. Entonces, dice, con respecto a la existencia de virtudes infusas, están la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes teologales, ¿vale? Que estarían arriba del todo. Y dice, solo a las virtudes infusas se refiere en sentido estricto la definición de origen agustiniano que ya habíamos visto anteriormente. San Agustín, cuando habla de virtudes, por ejemplo él, pues habla de virtudes refiriéndose a las virtudes morales naturales, pero como infundidas por Dios. Es decir, que él no distingue, ¿vale? Él como que considera que si yo soy templado es porque Dios en el fondo me está infundiendo también la capacidad, la gracia, ¿vale? Entonces, si soy fuerte, pues igual, ¿no? Pues Dios me está ayudando a ser fuerte. Entonces, como que relaciona mucho la vida de gracia con la vida de poder tener pues esas virtudes humanas adquiridas, ¿vale? Y no es que se niegue, sino sencillamente que, bueno, él lo explica así. Entonces, dice, la virtud es una buena cualidad, dice San Agustín, del alma por la cual se vive rectamente, que no puede ser usada para el mal y que Dios produce en nosotros sin nosotros. Es decir, que está hablando de virtudes humanas infundidas por Dios. Y luego, pues habla pues eso, de todas las virtudes humanas, ¿vale? Que en teoría son adquiridas por repetición, pero él no se está refiriendo a estas, ¿no? Sino que se está refiriendo al segundo plano, que serían las adquiridas, que coinciden en el nombre con las. Entonces, ya digo, ¿no? Es una duplicación. Entonces dice el autor del libro, dice, son virtudes que Dios infunde en el cristiano con la gracia santificante, que se distinguen de las correspondientes virtudes adquiridas no por la materia que regulan, sino por el criterio que inspira la regulación. Por ejemplo, yo puedo hacer un acto de justicia movido por sencillamente porque veo el bien de la justicia, o puedo hacer un acto de justicia movido por el hecho de que soy cristiano, ¿vale? De que quiero de alguna forma amar a Cristo, ¿vale? Amar a Dios, amar al prójimo, como Cristo me enseña, amar al prójimo por amor a Dios, ¿vale? Entonces, el motivo es distinto, ¿no? Dar un vaso de agua por justicia o dar un vaso de agua, dijéramos, por amor a Cristo, ¿no? También en el Evangelio pues queda eso como muy claro. Entonces, San Agustín dice, bueno, es que el cristiano al final, como es una nueva criatura, pues todo lo que hace lo hace en este segundo plano, dijéramos. Y entonces, bueno, pues eh, ya digo, él presenta todo como una vivencia como muy, muy mística, muy espiritual de todas las virtudes humanas, lo cual no quita que San Agustín tenga claro que también hay que ser virtuoso a nivel humano, ¿vale? De repetición de actos y que la educación sea importante y que tal y que cual, ¿no? Eh, entonces, dice, así por ejemplo, la templanza cristiana modera, bueno, esto lo he contado ya, perdón. Dice, por otra parte, la teología retiene que las virtudes infusas dan al hombre la capacidad radical de hacer elecciones válidas en orden al progreso de la vida cristiana y la vida eterna, pero no proporcionan la facilidad característica del hábito adquirido. El hábito adquirido, por repetición de actos, lo que hace es que sea más sencillo hacer
las cosas a nivel humano, dijéramos, mientras que las virtudes infusas lo que hacen es que, bueno, pues sencillamente me ayudan a hacer las cosas por amor a Dios, ¿vale? Pero como Dios no me infunda la gracia, pues la he liado, ¿vale? A nivel humano me va a costar muchísimo. Vale, entonces, bueno, antes justamente del punto B en el que habla de los dones del Espíritu Santo, explica un poco este lío que os he contado yo, ¿no? Que está, a mí me parece bastante claro explicado. Dice, se debe ciertamente reconocer que la existencia de virtudes morales infusas no es materia dogmática sobre la cual la Iglesia se haya pronunciado con un juicio definitivo. Dice, la vida moral cristiana podría ser explicada también de otro modo, que es que la gracia hace meritorias las actuaciones de las virtudes adquiridas, ¿vale? Y las virtudes teologales, dice, elevan y modifican parcialmente los criterios reguladores de la prudencia humana y la caridad continúa siendo igualmente la forma de todas las virtudes. Esta es un poco la visión de Santo Tomás, ¿vale? Que es más sencilla. Bueno, dice, por nuestra parte pensamos que la doctrina sobre la existencia de virtudes morales infusas, que serían las intermedias, facilita la comprensión del actuar moral cristiano y por otra parte no hemos encontrado tampoco en la literatura teológica argumentos definitivos que refuten la validez de lo que la teología clásica ha dicho a favor de su existencia, ¿vale? Entonces, como que el autor de nuestro libro está contento con esa visión en la cual hay primera parte humana, segunda parte virtudes humanas infusas, ¿vale? Y luego pues hablar de las virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza, caridad. Ya digo, yo me quedo más con el esquema de Santo Tomás, me parece más sencillo. Vale, como no son dogma de fe, pues cada uno que elija. Y luego dice relación, perdón, dones del Espíritu Santo, ¿vale? En el punto B. A ver, los dones del Espíritu Santo, sabéis, son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios, ¿vale? Evidentemente, esto viene en el plano superior, ¿vale? No, es infundido por Dios, se pide al final con la vida de hijo de Dios, pues Dios te regala también los dones del Espíritu Santo, ¿vale? Y se pide pues al Señor que te mantenga en ellos. Y entonces os explicaba cuando vimos Pinkers ya, que no voy a detenerme de nuevo, cómo Santo Tomás de Aquino intenta calzar estos 7 dones en las virtudes humanas naturales, ¿vale? Entonces, no voy a explicarlo de nuevo para no alargarme. Sencillamente, pues decir esto, que las obras buenas del cristiano son también frutos del Espíritu Santo y, bueno, los padres comparan las virtudes un poquito, pues, a la navegación a remo. Tú tienes que ir haciendo el esfuerzo, ¿vale? Y los dones, un poquito, pues, al viento que da en la vela de un barco de vela, ¿no? Y entonces no tienes que hacer el esfuerzo, pues el barco se mueve porque Dios te da su impulso y a través del soplo del Espíritu Santo, pues ya está, ¿no? Entonces, bueno, no, ya digo, ¿no? Dice también el autor, como todo ejemplo, no sería oportuno llevar al extremo esto porque las virtudes tanto humanas como infusas, ¿vale? Son, y los dones del Espíritu Santo y tal, todo es necesario en la vida cristiana, ¿no? Para ser santos, por lo que hemos dicho ya anteriormente, ¿no? Que Cristo es perfecto Dios y también perfecto hombre. Entonces, las virtudes humanas adquiridas como hábito de repetición, pues siempre van a ser importantes, ¿vale? Porque tenemos que imitar a Cristo también en esa normalidad humana, dijéramos. Vale, luego habla de los carismas un poquito, ¿vale? Los carismas, dice, son múltiples dones que el Espíritu distribuye como quiere para utilidad común y que no todas las personas reciben, porque no son formalmente necesarios para desarrollar la propia santidad. Bueno, pues hay personas que tienen carismas muy concretos y evidentemente pues Dios distribuye sus dones como le da la gana, igual que distribuye la belleza, hay personas que somos muy feos, ¿no? Hay personas que son muy guapas y tal, hay personas que son muy inteligentes, hay personas que no lo son, entonces, bueno, pues un poco con respecto a los dones pasa lo mismo, ¿no? Con respecto a los carismas, perdón. Entonces, hay personas que tienen carisma incluso como para fundar un movimiento, como para fundar y evidentemente, pues, no puede haber oposición, dijéramos, entre Dios funda una iglesia y entonces la iglesia tiene
discernimiento, ¿vale? Los apóstoles, que son pues lo que funda Cristo, ¿no? Pues tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, ¿no? Entonces, y lo hace pues no solamente con Pedro, sino con un colegio apostólico, que son un grupillo que luego van nombrando sucesores. Entonces, el colegio apostólico, dijéramos, es el que recibe el discernimiento por parte de Dios para poder discernir lo que son los carismas que vienen de Dios y los que no. Ellos son los que se reúnen para ver de qué manera pues la palabra de Dios, cuando surgen problemas o surgen novedades, ¿no? Ver cómo se calza, dijéramos, dentro de lo que Cristo les ha enseñado. Ellos invocan al Espíritu Santo y Cristo les ha prometido también esa asistencia del Espíritu Santo para guiarles, ¿no?, hacia la verdad plena. Entonces, cuando surge un carisma particular en alguien de la Iglesia, la jerarquía, ¿vale?, que son los apóstoles, siguen teniendo esa posibilidad de discernir si el carisma es conforme al mensaje general del Evangelio o si es algo que se sale del Evangelio, ¿vale? Entonces, no puede haber oposición entre jerarquía y carismas. Si la jerarquía viene de Dios, el carisma ha de venir de Dios también. Y entonces, la jerarquía está un poco para valorar, ¿no?, si los carismas vienen de Dios o se salen, ¿vale? Entonces, el tema del magisterio pues siempre ha sido así en la Iglesia. Entonces, el Espíritu Santo, dice Vaticano II, no solo santifica y dirige al pueblo mediante los sacramentos y los ministerios y lo llena de virtudes, dice, también reparte gracias especiales entre los fieles de cualquier estado o condición y distribuye sus dones a cada uno según quiere. Y un poquito más adelante, en este mismo pasaje que es de Lumen Gentium número 12, dice, el juicio acerca de su autenticidad, la autenticidad del carisma, y la regulación de su ejercicio pertenece a los que dirigen la Iglesia, ¿vale?, a la jerarquía. Bueno, entonces, sencillamente decir eso, ¿vale? Y con respecto a la relación entre las virtudes humanas y las infusas, yo creo que esto ya hemos abundado un poquito, pero los 4 puntos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Primero, aunque existe una distinción entre el actuar moral natural y el sobrenatural, ¿vale?, en la vida cristiana, se da un influjo recíproco entre virtudes humanas naturales, vamos a decir así, y virtudes humanas infusas o pues la caridad que eleva a las virtudes humanas, ¿no? Entonces siempre hay una relación entre ellas. Segundo punto. Después del pecado original y también de los pecados personales, ¿vale?, la persona no puede conseguir el bien, ¿vale?, y no puede perseverar en el bien moral natural, considerado en su totalidad, sin la ayuda sobrenatural. O sea, necesitamos que Dios nos eche un cable, ¿vale? Y entonces lo puede hacer de muchas maneras. Entonces, las virtudes naturales pueden llegar a su perfección, pero van a necesitar de la ayuda, ¿vale?, de la gracia. Esto hay un punto, la verdad es que no nos va a dar tiempo a verlo, que no nos ha dado tiempo a verlo, pero me parece que es súper importante, que es que, en general, ¿vale?, lo voy a comentar solamente así brevemente, que es que la Iglesia tiene muy claro que el hombre no puede vivir toda su vida sin pecar al menos una vez mortalmente, si no es con la gracia, con la ayuda de la gracia. Entonces, la ayuda de la gracia es necesaria para que el hombre, al menos en el conjunto de su vida, pues pueda vivir conforme a lo que es la voluntad de Dios. Y para eso vamos a necesitar de la gracia de alguna forma, ¿vale? No necesariamente tiene que ser todo el mundo bautizado y tal igual. La gracia de Dios puede actuar también a través del Espíritu Santo de maneras que para nosotros son desconocidas, y esto también lo enseña la Iglesia, pero vamos a necesitar siempre la ayuda de la gracia para salvarnos. O sea, nadie se puede salvar por sus obras sin la ayuda de la gracia, ¿vale? Entonces, a nivel natural, dijéramos, las virtudes pasa un poquito lo mismo, ¿vale? No vamos a poder vivir perfectamente las virtudes naturales sin la ayuda de la gracia. Necesitamos la ayuda de la gracia y
Y bueno, este es una cosa que es como muy clara, ¿no? Dice, en el estado actual de naturaleza caída del ser humano y redimida, la persona es incapaz de vivir plenamente de acuerdo a su dignidad sin la gracia y las virtudes que de ella derivan. ¿Vale? Tercer punto. La virtud sobrenatural infusa, si entramos en ese esquema, dice, facilita la consecución de la correspondiente virtud humana, pues el espíritu impulsa y conduce a la persona en gracia en su ser global. Y así, cuando pone en práctica las virtudes infusas, desarrolla también los elementos de la correlativa virtud natural. Imaginemos, por ejemplo, por referido a la castidad, ¿no? Que yo soy una persona pues que me estoy dejando llevar por el pecado de la lujuria, ¿vale? Y entonces voy al Señor, le pido, Señor, ayúdame, ayúdame, tal. Y entonces el Señor me regala, porque a él le da la gana, ¿vale? Siendo yo una persona viciosa, me regala el don de la castidad, porque a él le da la gana, ¿no? Y entonces empiezo a vivir la castidad, porque Dios me ha ayudado, ¿no? Entonces, eh, resulta que eso me va a ayudar a desarrollar la virtud natural, ¿vale? Y entonces me va a ser luego mucho más fácil, porque ya voy a ir consiguiendo, pues, moderar el apetito, ¿no? Y entonces llega un momento en el que a lo mejor la gracia ha sido como el momento en el cual Dios concede, pues, esa gracia. Y eso referido a cualquier virtud, ¿no? Eh, con el tema de la justicia, pues puede ser una cosa, pues igual, ¿no? Es injusto, le pido a Dios, Señor, venga, ayúdame a dejar de... y entonces Dios me dice, pues venga, pues voy a hacer que dejes de tener amor al dinero, ¡pam! ¿No? Entonces, eh, regalo parte de mis bienes a la gente y tal, y entonces eh, resulta que gracias a eso, como Dios me hace entender que así soy mucho más feliz, pues voy intentando ser más justo en mi trato habitual con trabajadores, con la gente que tengo alrededor, soy más generoso en general y entonces desarrollo también más la virtud de la justicia, ¿no? Entonces, ya digo, ¿no? Que referida a virtudes más pequeñas o a virtudes más cardinales, pues me puede ayudar. Y luego el cuarto punto sería que el dinamismo completo del actuar en orden a la santidad exige la presencia de ambos tipos de virtud, las adquiridas y las infusas. Y esto es lo que ya hemos explicado, ¿no? Que Jesús es perfecto hombre, es perfecto Dios. Y entonces hay una cosa, un adagio, ¿no? De estos así filosófico que se repite mucho en este caso concreto, ¿no? En este aspecto, que es que la gracia presupone la naturaleza. O sea, que si yo no naturalmente dijéramos, no me quiero esforzar en ser una persona virtuosa, porque no me da la gana, pues entonces la gracia habitualmente, digo, Dios no va a estar regalándome ahí, no quiero ser templado, no quiero superar obstáculos y soy una persona súper perezosa, tal, pero bueno, Dios, regálame que sin que me cueste ningún tipo de esfuerzo, tú me das la gracia, ¿vale? Y entonces, aunque yo no me da la gana de tal, pero mira, mañana necesito trabajar mucho, pues mañana me das la gracia para trabajar un montón. Venga, va. Y entonces, pedirle a Dios que me regale la gracia de momento. Digo, eso es un chantaje, ¿no? Al Señor. Entonces, puntualmente el Señor lo puede hacer, pues cuando Dios ve que estás como muy mal, ¿no? Y estás rogándoselo con humildad y con insistencia y con perseverancia, ¿no? En la oración, pues Dios lo suele conceder, ¿no? Por nuestro bien, por nuestra salvación. Pero claro, hacerlo en plan chantaje, pues no. Pues es maltratar a Dios, ¿no? En el fondo. Vale, y luego el último punto, que sería ya el de crecimiento de las virtudes infusas, y con esto ya acabamos, bueno, las virtudes infusas, hemos dicho, son recibidas por parte de Dios con la gracia. Entonces, no se pueden hacer muchos actos de, eh, de virtudes sobrenaturales, ¿no? Virtudes infusas a través de la repetición de actos, hacer que esto crezca, porque es que Dios te lo regala y punto, ¿no? Y ya está. Entonces, no. ¿Qué es lo que sucede? Eh, no pueden disminuir, ¿vale? En teoría, eh, no pueden tampoco aumentar, en teoría, eh,
ni la tibieza ni el pecado venial privan de tales virtudes ni las disminuyen, ¿no? Pues cuando son pecados veniales, el pecado grave sí que hace que las virtudes humanas infusas, las virtudes sobrenaturales, ¿no? Igual que las teologales, ¿no? Pues cuando se mete el pecado mortal en el corazón del ser humano, pues todo lo que es la vida de gracia desaparece, entonces te quedas a nivel natural y te va a tocar pues pedirle al Espíritu Santo que está fuera de ti, pues que vuelva a entrar a través de la conversión, pero bueno. Entonces, cuando se peca venialmente, se dificulta, sí, el ejercicio de las virtudes, ¿no? Y el pecado venial, por otro lado, pues predispone al mortal, entonces tiene que haber una lucha también ahí. Entonces, hablando del pecado grave, ya os he comentado, pues esto que se pierden todas estas virtudes, ¿por qué? Porque se pierde lo que llamamos la gracia santificante, que es a la que van unidas todas estas gracias, ¿vale? Se pierden las virtudes infusas, se pierden los dones del Espíritu Santo, se pierden las virtudes teologales, se pierde todo, ¿no? En el fondo. Vale. Y entonces, las obras para adquirir y desarrollar la virtud, incluso en el caso de las infusas, ¿qué hace falta? Pues la decisión humana que se concreta en obras determinadas que consolidan el amor al bien. Cuando no se pone la debida atención al crecimiento de las buenas cualidades interiores, no es difícil que en vez de virtudes se desarrollen habituaciones, o sea, automatismos de la conducta que derivan más de un influjo externo que de una auténtica inclinación hacia el bien, y que ante una situación adversa las virtudes fracasen, ¿no? Porque al final eh, realmente no es una cuestión de virtud, sino una cuestión de pues, costumbre, ¿no? Y dice, el entrenamiento decisivo para el desarrollo de las virtudes no depende tanto de la cantidad de actos, en el caso de las virtudes humanas sobrenaturales, sino de la cualidad de los actos. Y fijaos que, por ejemplo, hablando de la oración, ¿no? Pues uno puede pedirle al Señor que aumente la virtud sobrenatural de la piedad, ¿no? Entonces, pues uno qué hace, repetir muchas oraciones. No, de lo que se trata es de hacer una oración con mayor intensidad, la que mete más amor, dijéramos, la que intentas abrir más el corazón. Entonces, no es tanto la repetición de actos, cuanto la calidad de esos actos, ¿vale? Lo que, pero claro, ya digo, no es que desarrollas la virtud sobrenatural porque tú eres el que, ¿no? Sino que en el fondo es que Dios te está regalando también el poder abrir el corazón más, el poder subir más. Entonces, tiene que haber, por un lado, pues un deseo, ¿no? De búsqueda del Señor, pero por otro lado también, pues Dios te puede conceder una sequedad tremenda, aunque tú estés buscando eh, ascender, dijéramos, en los peldaños de la vida mística, ¿no? En la vida. Y entonces, bueno, pues este es un poco el tema. Y bueno, pues luego habla ya de la oración y de los sacramentos, que son súper importantes para desarrollar las virtudes, especialmente las infusas. Pues es decisivo ahí el tema también de los sacramentos, pues confesarse con frecuencia, pues la participación en la Eucaristía, evidentemente irrenunciable la misa dominical, y un poco esto, ¿no? Y luego habla de la colaboración entre Dios y el hombre y dice, es Dios quien toma la iniciativa, otorga sus dones, purifica a través de las pruebas para vencer el egoísmo de la carne y capacita para realizar acciones que exceden las cualidades naturales, especialmente después del pecado. Sin embargo, los dones del Señor no se hacen realidad sin la libre aceptación humana, ¿vale? Entonces hay siempre por lo menos una apertura, ¿vale? De parte a Dios, tiene que haberla, para poder crecer en estas virtudes eh, humanas infusas o virtudes sobrenaturales. Vale, y hasta aquí hemos acabado. Me doy por satisfecho, ¿vale? Si podéis ver estos vídeos un poquito a velocidad doble. Y así pues cualquier duda que tengáis la podéis sacar. Y luego pues tenéis también mi WhatsApp, podéis comentarme, ¿vale? Si alguna cosa no lo he explicado bien o lo que sea, pues me lo comentáis y intento explicarla mejor, ¿vale? Pues nada, venga, un abrazo y feliz verano COVID.